Hermano, la reunión de varones y damas es para todos, ¿no? Miembros y no miembros de la congregación. Siempre nos reunimos cada 15 días los domingos, 7:30 de la mañana en punto, ¿no? Muy bien. Vamos a buscar aquí las noticas. Bueno, empezamos entonces. Buenos días nuevamente. Bueno, hace una semana traía el estudio, estábamos hablando de lo que es la soledad, ¿cierto? La soledad. Y pensaba en la comunión. ¿Cuál es el manejo que yo le doy a la soledad versus la comunión? La soledad me afecta, la soledad me amarga, la soledad me hiere, pero la comunión me aviva, la comunión me anima, la comunión me edifica. ¿No, Carmen? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a mirar acá porque hay una persona que está aquí, vino y preparó un estudio, muchas horas, y tenemos el respeto por la persona que está acá, pero también por el Señor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, decía que tengo gran carga por los hermanos que viven solos, ¿cierto? Hay unos que viven totalmente solos, hay otros que son el único creyente de la casa, ¿recuerdan? Preguntábamos qué hacer en los momentos de soledad, cómo usted pasa ese momento. Hay personas que se deprimen, que lloran. También hay personas que quieren un espacio o necesitan como un cambio de ambiente. Y vimos algunos que vivieron grandes momentos de soledad y aún de amargura. ¿Recuerdan? Abraham fue uno que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, tenía que dejar la familia. Pensamos en lo que Job vivió, lo que él pudo experimentar. Moisés fue criado como un egipcio, rechazado por su propio pueblo, pero después el Señor lo manda para cumplir una misión de sacar al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, y aún los egipcios empiezan a perseguirlo. José vivió momentos muy tristes. Sus hermanos lo envidiaban, lo odiaban, intentaron matarlo, después lo vendieron como esclavo, y él estuvo como esclavo en Egipto, y ahí estuvo en la cárcel también, ¿no? David, ¿dónde se escondía David? En una cueva, ¿cierto? ¿Y quiénes se arrimaban a él? Los desgraciados, ¿cierto? Los endeudados, las personas de la peor calaña. Y a veces no es la compañía que nosotros queremos, ¿cierto? Elías llegó a desear la muerte. Pablo, ¿cómo se sintió Pablo? Desamparado, abandonado, poco apreciado, aún ofendido en muchos aspectos, especialmente al final de su vida. Pero decíamos que el ejemplo más que nos conmueve más a nosotros es el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Su soledad en el Getsemaní, ahí cuando esperaba que sus amigos más íntimos oraran por él y él regresaba y los encontraba dormidos. El ser vendido por uno de sus apóstoles, el ser negado por uno de sus amigos más íntimos, pero lo más como impactante es ser abandonado por el Padre mismo, ¿cierto? Ser abandonado por el Padre mismo. Esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, donde él manifiesta a su Padre y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánta soledad, hermanos? Y estamos hablando del creador del universo, ¿cierto? Pero estaba pensando también ese día en dónde buscamos refugiarnos cuando nos sentimos solos, ¿no? Veíamos varios ejemplos, los amigos, la televisión, el internet, el cine, los deportes, la música, el ejercicio. Algunos se refugian con su familia y otros acuden a recuerdos ¿de dónde? Del pasado. Decíamos que esto es lo que parece menos pecaminoso, porque ya hay unos extremos
donde las personas se revuelcan directamente en el fango, en el lodo, en el pecado, en cosas que de ninguna manera debemos de practicar. Bueno, vimos que la amistad, pensando en los amigos, el Señor, Dios dice que la amistad del mundo es ¿qué? Es enemistad contra Dios, y hay que poner mucho cuidado con eso, porque a veces los amigos tienen un espacio muy importante en mi vida, pero Dios dice que eso es enemistad contra Él. ¿Qué más vimos? La familia. Nos refugiamos a veces en la familia. El Señor dice que si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra aborrecer, ¿qué es? Amar menos, no es odiar a la familia, ojo con eso. No se está enseñando eso en la iglesia. No se enseña eso en la iglesia. Es amar menos, o sea, el Señor tiene que ocupar el primer lugar. Él lo merece y Él lo demanda, Él lo pide, porque Él es digno de todo y de todos. Y dice que el que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice Dios mismo, ese no puede ser mi discípulo, no puede. De ahí, hermanos, deducimos que no es a donde debemos de acudir en los momentos de soledad. Aclaro, hermanos, que la familia merece lo que merece. Dios manda, por ejemplo, a honrar a los padres, ¿o no? Que no vayan a decir que en la iglesia se está enseñando que yo no puedo volver a visitar a mi papá o a mi mamá, ¿cierto? De pronto ayudarles económicamente si lo necesitan, que no puedo visitar a un familiar o que no me pueda visitar a mí. Mi familiar me puede visitar en mi casa, pero con mis reglas, ¿no? Y yo lo visito a él hasta donde se pueda, en el ambiente que sea un ambiente para un hijo de Dios. La mujer cumpla con el ¿qué? Con el deber conyugal. Si tiene un marido inconverso, pues usted tiene que cumplirle a él sexualmente, espiritualmente, tiene que guiarlo a Cristo. O sea, eso no estamos enseñando acá una cosa diferente a lo que la Biblia enseña. ¿Sí me entienden hasta ahí? Es que Dios ocupa el primer lugar. Muy bien, seguimos. Vimos que Jesús mismo lo practicó. Cuando dijeron vienen su madre y sus hermanos, Él dijo, vea, estos de acá son mi madre y mis hermanos. La comunión, los que me siguen. Y es una invitación a imitar a Cristo aún en eso. Un versículo que cité, un salmo de un hombre que vivió momentos muy amargos, el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esto es algo, una aclaración y una afirmación de Dios para nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué tal refugiarme en el entretenimiento? Televisión, internet, cine, fútbol, música, ejercicio. Hermanos, hay unas cosas de esas que en sí no son malas. Yo no creo que en sí hacer ejercicio sea malo. Pero si eso, hermanos, me quita mi tiempo para un devocional, para congregarme. Ahora, si yo el ejercicio lo tengo como un ídolo, o mi cuerpo mismo lo tengo como un ídolo, ahí ya empieza a ser pecado, empieza a ser un ídolo. Y decíamos, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y dice que eso es agradable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no nos adaptemos, sino que nos transformemos, un cambio total, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y pensamos entonces, ahí llegamos hace una semana, y pedí el favor al hermano que tenía la responsabilidad hoy que me permitiera avanzar, porque pienso, hermanos, que esto es importante. Pienso que nosotros debemos de entender cuál es realmente mi posición dentro de una iglesia local, cuál es mi rol, pero también cuál es el de mis hermanos. ¿Qué debo hacer yo con ellos? ¿Cierto? ¿Y qué no debo de hacer en este caso? ¿Por qué pensé en los recuerdos? Bueno, hay personas que aún viven de los recuerdos. Tenemos casos de todo tipo, de personas que han sido
humilladas en el pasado, personas que han sido ofendidas, personas que han sido traicionadas. Lastimosamente hemos tenido casos de personas que han sido violadas en su niñez, en su juventud. Y entendemos, hermanos, que es una situación lamentable, cosas que no debieron de haber pasado. Pero yo tengo que ir a la palabra. ¿Qué dice Dios de eso? Tengo el caso de unos familiares que enterraron un ser querido y a los 3 años todavía lo estaban llorando. Y aún para eso, la Biblia dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. En la ley había un tiempo para endechar, para derramar lágrimas. Había un tiempo para usted tener un luto. Pero pasado ese tiempo, lávese la cara, únjase, échese colirio en los ojos, lo que sea necesario y salga a funcionar. Eso es lo que dice Dios. Hermanos, basta ya de vivir del pasado. Basta ya. Basta ya. Si hay algo que te amarga la vida, ¿para qué vuelves allá? Si hay un recuerdo que se está perturbando, ¿para qué vuelves allá? ¿Qué hacer en los momentos de soledad entonces? Filipenses capítulo 3, versículo 13, vamos allá por favor y me acompañan mis amados hermanos. Filipenses 3 y 13. Siempre me gusta, hay unos detalles ahí. ¿Cómo empieza el versículo? ¿Cuál palabra está ahí? Hermanos. ¿Qué son hermanos? La iglesia, muy bien. ¿Qué más? Cuando usted piensa en hermanos, ¿quiénes son? Familia, muy bien. ¿Qué más son ellos? Sí. Sí, o sea, duro. Hijos de Dios, hermano. Y hago ese ejercicio, mire para un lado. ¿Qué ve usted ahí? La hermana miró y vio un viejo ahí con una cortada aquí. Qué susto, ¿cierto? Pero en su gran mayoría, lo que usted ve ahí, son hijos de Dios. Viejos, yo no sé si hay bonitos o feos, son preciosos a los ojos de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendamos, y vamos a tratar de llegar ahí, el valor de esta anciana que hay ahí, de esta jovencita, casi niña que hay ahí, de hermanos más adultos, mujeres, hombres, la sangre de Cristo. Y Pablo en Filipenses 3:13 dice, hermanos, mire, hermanos, él está hablando a una iglesia, le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a salvos, a redimidos, todo lo que ustedes dijeron. ¿Por qué? Porque esos sin duda tenían el problema de llevar su mente ¿a dónde? Atrás, al pasado. En muchas de las cartas vemos que muchos creyentes valga la redundancia, habían creído en el Señor Jesucristo para salvación, habían vuelto a los rudimentos de la ley, a la circuncisión, a ritos. ¿Volvieron a dónde? Atrás. Pero el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no es algo fácil, tal vez puede decir él. Pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas? Una cosa. ¿Qué dice? No oigo. ¿Qué dice? Olvidando. Pensemos un momento en esto, hermano, hermana, amigo que me oyes. Quizás usted necesita olvidar algo que te está afectando hoy. El libro de Hebreos dice, despojémonos de todo ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas, peso y pecado. A veces llevamos la maleta llena de ladrillos y eso no nos deja avanzar. Pero cuando soltemos eso, nos damos cuenta que quedamos más livianitos y podemos caminar con una dinámica diferente. ¿Qué tiene usted ahí
que no ha podido olvidar. Fue duro, sí, fue duro, pero no lo puedes solucionar. Los recuerdos te van a traer mucho más dolor, mucho más amargura. Una traición. Alguien hablaba de la cicatrización. Usted debe cicatrizar. Odio, hermanos. ¿Un hijo de Dios puede sentir odio por un ser humano? Cuando Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Saben qué es una cicatriz? Mi hermano tiene una por acá en la mano. Un machetazo que les pega a unos pandilleros, así casi le mochan la mano. Una cicatriz. Les digo una cosa. Yo cada que lo veo, le veo esa cicatriz ahí. O sea, hay cosas que usted no puede ocultar porque eso pasó. ¿El machetazo se lo pegaron o no? Pero yo me la arrimo y le hago así, le hago duro y a él no le duele. O sea que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa herida? Cicatrizó. Esa es la idea. Hay cosas que usted no puede borrar, pero la herida tiene que cicatrizar. Ya no le duele. El apóstol nos está inspirado por el Espíritu Santo diciendo olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Dónde queda? Atrás. Hay personas que siempre traen lo mismo, ¿cierto? Y extendiéndome, o sea, no solamente olvido, sino que avanzo, extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta. A ver, los atletas, ¿quién ha corrido aquí alguna vez? 2 nomás. 3, 4, ahí sí. Han corrido, pero porque los cogió un aguacero y para no mojarse. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, sí leímos a dónde estamos avanzando. A la meta. ¿Cuál es su meta? El 3er piso. Educar a sus hijos. Nada de eso es malo. A ver, no me malinterpreten. Pero ¿cuál es su meta? ¿A qué le apunta usted? Muchas de esas cosas son el ídolo también. Las posesiones, mis logros, lo que yo anhelo tener, lo que yo anhelo ser. Pero aquí la meta es Jesucristo mismo, hermanos. Estar un día con Él. Olvidando lo que queda atrás, cicatrizando, porque ya no lo puedo controlar. Ya pasó. Ya le sucedió lo que le sucedió. Avancemos, hermanos, pero avancemos hacia Cristo. No nos quedemos ahí, hermanos, atascados como el hámster, ¿cierto? Que se mete en una bola y corre todo el día ahí. ¿Y a dónde llega? A ningún lado. Avancemos. Pero quiero pensar un poco, ¿cuál sería el consuelo de todos esos hombres que vimos ahora 8 días y que algunos nombramos ahora? Isaías 41:8 dice de Abraham, ¿sabe qué dice? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Quién dice? Dios mismo. Descendencia de Abraham. ¿Cómo le dice Dios a Abraham? Mi amigo. ¡Ja! Mi amigo. Imagine usted que llegue un famoso de esos que usted sigue o idolatra o yo, que lo presente aquí como su amigo. Usted llega, se encuentra con un amigo y va con un famoso y mi amigo. Pero Dios, hermanos, Dios está diciendo que Abraham es su amigo. Y Santiago 2:23 dice algo muy importante. ¿Y qué fue lo que lo mantuvo a él en obediencia? Vete de tu tierra y de tu parentela, sí, deje todo y avance hacia una tierra que yo te mostraré. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, ¿qué dice? Abraham, ¿qué hizo?
creyó a Dios. Paremos ahí. Creyó a Dios. ¿Has creído en Dios? ¿Cómo? ¿Que existe Dios intelectualmente? ¿O realmente has entregado tu vida a Él? Porque Abraham pudo haber dicho, sí Señor, yo creo que hay Dios, pero yo me quedo aquí. Yo aquí estoy muy tranquilo, muy cómodo. Hermano, ¿sabe cuál es la verdadera fe? La fe que salva, dice el hermano Alan, es la fe que obedece. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero sus obras no dicen que es un hijo de Dios, por ningún lado. Usted los examina por todo lado y no ve un hijo de Dios ahí. Pero dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y nuevamente dice, y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, la obediencia trae frutos y trae el gozo, de pronto no inmediato. Nosotros queremos todo, ¿cuándo? Con el Señor no es así. Los asuntos del Señor son en el tiempo de Él. Los propósitos de Él son diferentes a lo que nosotros tenemos en la mente. ¿Cómo se sentiría José cuando escuchaba que sus hermanos lo iban a matar? ¿Cómo se sentiría? Cuando lo meten en ese pozo, cuando dice, ay, mira, vienen unos ismaelitas, vendamos ese gallo y ahí tenemos una plata. Lo venden como esclavo. ¿Cómo iría José en ese viaje hacia donde estos lo iban a revender? No, negociantes. ¿Cómo iría él? Cuando por hacer lo bueno lo meten en la cárcel, ¿cómo estaría él? Génesis 50:20, y a mí me impacta mucho eso, hermanos. Yo no sé si hubiera sido yo, cuando llegan mis hermanos que me iban a matar, que me vendieron, y yo soy un gobernante, y ellos llegan muertos de hambre, buscando comida. Yo no sé cómo los hubiera atendido yo, hermanos, pero yo sí sé cómo los atendió José. Génesis 50:20 dice, él les dice a sus hermanos que lo iban a matar, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Eso es verdad o no? Sí, no lo podía remediar. Era un machetazo o no, pero había cicatrizado. ¿Sabe por qué? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, es una enseñanza de que José no se quedó lloriqueando. Yo no sé cuántos años pasaron exactamente, ahora no lo tengo en cuenta. Pero José no se quedó ahí lamentándose, llorando, amargado, con ganas de suicidarse porque los hermanos le hicieron esto. Mire, una cicatrización real. Una cicatrización real. Olvidar el pasado, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Una cicatrización sin dolor, con dolor real en el pasado, pero con un presente, con esperanza, con gozo, viendo la mano de Dios, porque aquí él vio la mano de Dios actuar a favor de una nación. ¿Qué pensamos de Moisés? Ya dijimos, cuando quiso defender a los hebreos, lo rechazaron. No necesitamos que usted venga a defendernos, algo así. Él huye, el Señor lo manda a sacar a esa nación de allá, y después el faraón lo persigue también para matarlo. Yo creo que el faraón pudo haber sido un familiar de crianza de él, o algún conocido. Pero hermanos, lo que Moisés vivió 40 años en el desierto, con un pueblo rebelde que murmuraba de él, que se atrevía, hermanos, a cuestionar a Dios. Moisés vivió momentos muy difíciles con ese pueblo. Yo no me imagino, hermanos. Hebreos 11:24 habla un poco de eso. ¿Qué mantuvo a Moisés? ¿Qué lo mantuvo? Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Rehusó. ¿Qué es eso? Negarse, rechazar.
llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, hermanos. ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? Escogiendo. Hermanos, escogiendo. Pregunta, ¿qué estás escogiendo? ¿Qué estás escogiendo hoy? ¿Cómo vives? ¿Cómo te entretienes? ¿Cómo te desaburres? Porque él rehusó algo. Mire, Daniel fue uno que tenía la comida del rey, banquetes. ¿Qué comería el rey? Huevito con arepa. Pues qué rico, eso es un desayunazo, ¿cierto? No. El rey come los mejores manjares, lo más costoso. Lo que todo mundo quisiera comer lo tiene el rey. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Rehusó. Propuso en su corazón, ¿dónde? En su corazón no contaminarse con la comida del rey. Escogió, también dice, escogió comer legumbres y tomar agua. Él rehusó y escogió. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó que hoy o mañana lo presentaran y la hija de Faraón dijera, este es mi hijo. Un príncipe egipcio que pudo llegar a ser Faraón, rey de Egipto. Rehusó a eso, renunció, rechazó eso. Pero dice que escogió, extendiéndome a lo que está aquí, delante. Escogió, y es una elección que usted también tiene que hacer, hermano y hermana. Porque las dos cosas hay que hacerlas, rehusar y escoger. ¿Qué estamos escogiendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿A qué le estamos apuntando? ¿Cuál es nuestra búsqueda? ¿Qué escogió él? 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Quién quiere escoger eso? ¿Con el pueblo de qué? De Dios. A ver, Moisés, ¿qué dijo? Venga, realmente yo me crié aquí con estos gallos. Bacano. Plata, poder, comodidades, ¿o no? ¿Suena bien o no? A mí me suena bien. A mí me parece bacano. Pero dijo, prefiero ser maltratado porque yo realmente pertenezco. ¿A dónde pertenecía él? Pertenecía a este pueblo. ¿Dónde es más chévere? Acá. Hermanos, seamos más honestos que muchas veces el mundo es más chévere que la iglesia. En muchos aspectos. En lo macro, en lo grande, cuando uno hace un balance, la iglesia es mucho más hermosa, hermanos, y se disfruta más para los que aprendemos a disfrutarla. Pero hay cosas de allá que la carne le gustaría hacer, practicar, amistades, cosas. ¿Sí o no? Hay cosas allá atractivas y que parece que valen la pena, ¿sí? Pero Moisés rehusó a eso y él dijo, escogió, yo pertenezco a esta nación, yo pertenezco aquí, prefiero sufrir aquí y ser maltratado con este pueblo. Mire, esa actitud es la que a veces necesitamos nosotros. Preferir ser maltratados aquí porque yo pertenezco aquí. ¿Cómo se llama eso? Sentido de pertenencia. Pero más que sentido de pertenencia, obediencia. Ya vamos a ver por qué. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites ¿qué? Temporales. Todo esto es temporal. Si usted dura 100 años, pues eso le va a durar los deleites. Que yo creo que no alcance a disfrutarlos a los 100 años. Pero, ¿qué más dijo él? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón, extendiéndome a lo que está delante. Por la fe, dejó Egipto, lo dejó ahí, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué?
¿Por qué se sostuvo en esas condiciones? No es normal, no es fácil. ¿Por qué se sostuvo? ¿Por qué? Se sostuvo como viendo al invisible, hermanos. Viendo al invisible. Hermanos, esa es la actitud que necesitamos. Saber que Él está ahí. Yo no lo puedo ver. Moisés tampoco. Pero se sostuvo como viendo a uno que no se podía ver. Porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Muy bien. ¿Qué pensamos de Pablo? Voy a leer rápidamente 2 de Timoteo 4:10. Esto ya lo leí hace 8 días, pero lo voy a volver a leer. Mire, todo lo que Pablo está diciendo es muy duro, hermanos. Es que Pablo fue una persona amorosa que se dio por las iglesias, se dio por los hermanos, se dio por el evangelio, se entregó. Dijo que si era posible entregar su cuerpo en sacrificio como libación, que su sangre fuera derramada por amor a Cristo y a la obra. Y Pablo está diciendo estas palabras, hermanos. 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Qué dijo él? Me voy a vengar de él. Espera a que me lo encuentre. No. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿En manos de quién lo dejó? Del Señor. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Espera y verás, ¿cierto? Esa fue la actitud de él. Estaba llorando por eso. Bueno, de pronto hasta así, no dice. Pero él dice, no les sea tomado en cuenta. Recuerden que es una herida que, ¿qué pasó con ella? Cicatrizó, no le duele. Se ve ahí, pero no le duele. Entonces, ¿qué lo mantuvo firme? Si las condiciones eran adversas, ¿qué lo mantuvo firme? Versículo 17, hermanos. Hay un pero ahí, hay de peros a peros. Este pero es un pero positivo, ¿sí o no? Hermanos, leámoslo por favor. Pero el Señor estuvo a mi lado. Venga, ¿qué pasó con esos amigos suyos, esos hermanos, dizque evangélicos? Y lo abandonaron, no le trajeron ni comida a la cárcel. El día de la audiencia nadie vino a acompañarlo ahí, al menos para orar por usted. ¿Qué lo mantuvo? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿De qué depende tu alegría? ¿De qué depende tu risa, tu gozo, tu entusiasmo? ¿De las circunstancias, de los hermanos, de tus logros? Pero el Señor estuvo a mi lado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor estuvo a mi lado. Habacuc 3:17, hermanos, hay una expresión ahí que es muy impactante. Habacuc 3:17, el profeta dice, él estaba teniendo una conversación con Dios, Dios le mostró lo que iba a pasar con el pueblo, Dios se iba a pronunciar, Dios iba a actuar, Dios iba a castigar, y Habacuc lo entendió. Habacuc 3:17, ¿sabe qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18 dice, con todo, o a pesar de todo, ¿yo me qué? Yo me alegraré. Hermanos, la alegría también es una decisión, como el amor es una decisión. En cierta manera yo decido si estoy triste o no.
¿Tengo motivos para estar alegre, hermanos? Hermana y hermano, ¿tienes motivos para estar alegre o no? Con todo, esto que Habacuc está viendo aquí iba a ser real, iba a pasar. Era una herida que él no podía evitar. Pero él dijo, con todo, o a pesar de eso, o a pesar de todo, yo me alegraré en mis amigos, en mi familia, en el entretenimiento. No, ahí es donde se falla. Ninguno ha encontrado felicidad ahí. Las personas que se han refugiado ahí han terminado mal. No se encuentra la felicidad ahí, no se encuentra. Porque dijo, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué más? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es que ese es el motivo real de mi gozo, de mi dicha. Hablábamos con el hermano Javier, un anciano ya que le da lidia a hablar. Y solamente habla del encuentro con Cristo. Lo sostiene la mirada puesta en el Señor. Me impacta, hermanos, cómo este hermano transmite ese amor por el Señor y ese anhelo por encontrarse con el Señor, ojalá lo más pronto posible, hermanos. Ese es el gozo, esa es la esperanza. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él es, no soy yo, no son mis amigos, no son mis familiares. El Señor es mi fortaleza. Hermanos, qué enseñanza. Ahí pues, hermanos, y cuando pensamos en la familia de Cristo, Cristo nos enseñó que Él tenía a los discípulos como su familia. Ya lo vimos, ¿no? Hace 8 días. Mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Él enseñó eso. En Marcos 10:28, podemos leer ahí. Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, ¿qué le dijo? He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay 2 expresiones ahí. En este tiempo, el versículo 30 termina por allá diciendo, bueno, no termina, pero en alguna parte dice en este tiempo, pero dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, aún aquí el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. ¿Dónde están los hermanos, hermanas, madres, hijos? ¿Dónde? ¿Dónde los va a encontrar? Duro. ¿Dónde aquí? Hermanos, ¿los demás no lo ven así? ¿Dónde encuentra usted hermanas, hermanos, papás, mamás? ¿Dónde encuentra usted eso? Hermanos, en la iglesia. En la iglesia. Yo he salido, bueno, un par de veces del país, pero he ido a casi todas las ciudades de Colombia y me he quedado con familias que en mi vida las había visto. Y hermanos, y la despedida con lágrimas. Dejarlos, hermano. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo usted puede sentir algo por un desconocido, una persona que jamás ha visto? Hermanos, la familia en Cristo es un misterio, es algo impactante. Y he visto actitudes similares de hermanos que se han hospedado en mi casa, de muchos países, se han quedado en nuestra casa, de muchas ciudades. Hermanos, una despedida de un hermano de estos es una cosa impactante. Yo no puedo entender eso, hermanos, pero el Señor lo prometió. Y eso es
lo que debemos de cultivar, hermanos. Estas relaciones que están ligadas a Jesucristo mismo. Pero hermano y hermana, ¿qué significa la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia? Es una edificación grande que termina allá en punta como un obelisco y tiene una cruz arriba, ¿cierto? Eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Dónde está la iglesia en Pereira? ¿Dónde está? ¿Dónde aquí? Hermanos, la iglesia somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando Cristo venga no se va a echar al hombre esta edificación, ¿o sí? Aquí se reúne la iglesia, en este edificio. Esto es un templo, un lugar de reunión. La iglesia son ustedes, ¿cierto? Y soy yo, Señor. Los que han creído en Cristo. Es lo de por dentro. Como iba el papá Caníbal con el niño y le dice, ve un avión y dice, papá, eso se come. Y dice, no, lo de por dentro nomás. Es la iglesia, lo que está dentro, las paredes no. Cristo no murió por estas paredes. Cristo murió por las almas, por las personas. Incluso ahí sentados pueden haber personas que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no se han convertido a Él, aunque creen en Él, no se han convertido. Me impactaba mucho esta semana leyendo el Evangelio de Mateo. Juan el Bautista iba diciendo que arrepentíos y convertíos. O sea, yo me arrepiento, entiendo que soy un miserable pecador, que necesito de un Salvador, pero me convierto a Él. Me convierto a Él. Arrepentíos y convertidos. ¿Y sabe qué? Que también me impacta mucho. Juan el Bautista va a la cárcel y vienen y le dan la noticia a Jesús y Jesús no hace nada. ¿Usted qué piensa de eso? Él no hace nada, él se va para otra región. Juan salió de la cárcel. ¿Cómo salió? Sin cabeza. ¿Qué pasó entonces con Jesús? Y nosotros a veces nos amargamos la vida porque se nos levantó una uña por ahí o porque no me gané el chance, que no está bien hacer eso, ¿no? Pero Juan va a la cárcel y cuando Juan va a la cárcel, Jesús sabía que Juan no saldría más de la cárcel. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que empezó a decir Jesucristo mismo? Arrepentidos y convertidos. Porque son dos cosas. Yo me arrepiento, pero me convierto. Hay que actuar, hay que vivir la vida cristiana. Esto no es un cuento de hadas, no es una religión. Es la vida misma en adoración y servicio a Cristo. Juan 1:12, hermanos, para que pensemos, ¿qué es la iglesia entonces? Estos que están alrededor suyo, viejos, jóvenes, de varias edades y no voy a decir más cosas. ¿Sabe quiénes son? Son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes le recibieron aquí? ¿Quiénes? A ver, yo le recibí. Bueno, esos que si lo hicieron de todo corazón, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ¿qué? Amén, hermanos, gloria a Dios por eso. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Pero los que no lo hicieron, ¿qué son? Son enemigos de Dios. Y para esos les espera el infierno, porque el infierno no está para las personas malas, el que mató, el que robó, el que violó, el que mintió. No es para esos el infierno es para el que no cree y se arrepiente en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad.
Segunda de Corintios 6, 16, vamos rápidamente. Segunda de Corintios 6, 16. Bueno, aquí también hay una invitación a no mezclarnos con personas, con amistades, con socios, con relaciones sentimentales. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire lo que Dios afirma: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Me encanta esa expresión, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Una adquisición, porque Dios nos compró, nos adquirió. Posesión suya somos, dice la palabra de Dios. Serán mi pueblo. Hermanos, ¿ustedes notan el sentido de pertenencia con el que Dios está hablando de nosotros? Son mi pueblo. Y yo a veces miro con cierta apatía a mi hermano. Ahorita nos enseñaban que el Señor se goza sobre nosotros, se regocija con cánticos. Él piensa en nosotros. Nosotros somos personas especiales para Él. Nos compró a un precio altísimo. Romanos 8:14, rápidamente. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ah, qué rico pertenecer a esa familia, ¿no? Bueno, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, si usted hace las obras de Dios, ¿qué dice acá? Estos son hijos de Dios. Y el versículo 17, ¿qué dice? Ah, eso está bueno, porque si hijos, también herederos, ¿cierto? Hay personas que están llorando. Yo les conté una historia de un señor, no voy a volver a repetir quién era ese señor, que estaba triste porque lo habían desheredado, ¿se acuerda? Hermanos, mi papá no nos dejó riquezas, creemos nosotros, pero en cierta forma sí. En mi casa se predicó el evangelio, y aunque fui rebelde muchos años a él, creo que la mejor riqueza que pude haber recibido de mis padres fue el evangelio. El evangelio. Pero si somos hijos, ¿qué dice ahí? También ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ah, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos una familia, hermanos. ¿Qué hacer con esa familia? Que ya la tenemos, ya está ahí. Ya nos dice Dios que es valiosa, Dios la ama. Dios dice: son mi pueblo, me pertenecen. Él está contento porque logró, somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cómo ves al hermano? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas de reunirte? ¿Qué piensas de compartir más tiempo con tu hermano? Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A cuántos? A todos. Pero ¿sabe qué dice ahí? ¿Qué dice? Mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, ¿usted tiene forma de ayudar a alguien? Ya dijimos ahora que tenemos unas responsabilidades familiares, pero dice Dios mayormente a los de la familia de la fe. Si hay un hermano sin trabajo en la iglesia, no le pregunte si necesita, hermano. Pues claro, ¿cómo no va a necesitar si está sin trabajo? ¿Será que el hermano tendrá alguna necesidad? No, hermano, no. Él vive del viento. Pues claro, ayúdelo. No le pregunte porque de pronto le da pena contestar, pero ayúdelo. ¿Mayormente a quién? A la familia de la fe. Eso dice ahí, eso dice Dios. Hermanos, una expresión que me enternece mucho, Filipenses 4:1. Recuerden que terminó, Pablo, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó Pablo? Solo, abandonado, poco apreciado. ¿Sabe cómo se expresaba él por la iglesia?
por los hermanos en Cristo. Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados. Hermanos, qué linda expresión. Hermanos míos, amados y deseados. Hermano, ¿cuánto deseo tenemos por la familia en Cristo? ¿Cuánto amor por ellos? ¿Sabe qué más dice? Gozo y corona mía. Y les da una recomendación, estad así firmes en el Señor. Otra vez, ¿qué les dice? Amados. Amados. Hay un hermano que nos dice amados, ¿cierto? Qué bueno, pero que sea verdad, ¿no? A la amada hermana Nelly. No, que sea una expresión no solo de labios, sino del corazón. Son hermanos amados. Pero la unidad entre los hermanos es un mandato de Dios. Segunda de Corintios 13:11, hermanos. Segunda de Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 4:3 dice, solícitos, ¿cierto? Diligentes, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente ser ¿cuántos? Primera de Pedro 3:8, finalmente ser todos, ¿cómo? De un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, la iglesia primitiva nos enseña en Hechos de los Apóstoles que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, que estaban todos juntos, unánimes, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y esa lectura al principio nos habla de la comunión, de la cena del Señor, pero cuando dicen las casas es porque se visitaban, llevaban donde los hermanos comida, disfrutaban la coinonía entre hermanos. Hermanos, qué hermosa enseñanza. Qué tan valiosa es la iglesia de Dios, hermanos. ¿Cuánto valió ese hermano que tal vez ves insignificante? Porque a veces nos pasa así. ¿Cuánto valió? No es como este. No, bueno, no sé, puede que esto sea una cosa. Yo hubiera tenido el tesoro de Morgan ahí en el bolsillo y no me haya dado cuenta. Pero hermanos, ese hermano que está ahí valió la sangre de Cristo. Dice primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor nos sacó de la basura, de la inmundicia del infierno mismo, la cual recibiste de vuestros padres. Ay, es que yo primero conocí madre. Mire, ¿sabe qué recibió usted de sus padres? No cosas corruptibles como oro o plata. Eso es lo que recibimos, cosas corruptibles en el mejor de los casos. Algunos no nos dejaron nada más, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Habéis sido comprados qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. David un día, hermanos, expresó en el Salmo 133:1, David que fue perseguido por su propio hijo para matarlo, David que sufrió momentos de gran agonía, de tristeza, pero un día él dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos, ¿cómo más? En armonía, en armonía. Hermanos, podemos tener unidad, aunque no haya uniformidad. No somos iguales, no pensamos igual, no actuamos igual, pero puede haber armonía, hermanos.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y sabe qué dice? Porque allí qué? Envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Bendición y vida eterna. Hermanos, ¿será que puede haber bendición cuando no hay comunión? Cuando hay división, cuando hay murmuración, cuando hay chismes, cuando hay envidias, cuando hay indiferencia por el hermano, ¿habrá bendición? No. Pero aquí sí, en la unidad, hermanos, en la unidad, en la armonía, en el amar a mi hermano, en respetarlo, en anhelarlo, dice que ahí envía Dios bendición, hermanos, y vida eterna, porque cuando las personas veían lo que veían en la iglesia primitiva, las personas llegaban a ver qué era eso. Yo quiero de esa dicha, yo quiero de eso. A veces no transmitimos eso, ¿cierto? A veces transmitimos ahí y el familiar o el amigo no quiere ser como igual de amargado y de metido en el pasado o en las cosas que yo vivo. Hermanos, pensemos un poco en eso. Si no te llama la familia en Cristo, si no quieres dar, sino que siempre estás esperando en recibir, es delicado. Yo era uno, hermanos, confieso, cuando empecé mi vida cristiana, cuando empecé a congregarme, tenía unas ganas de congregarme, pero si no pasaban a recogerme no iba. En algún tiempo los misioneros me trastearon en los carros. Otras veces el hermano Javier, en algún momento, nos recogían y veníamos al culto. Y nos atendían bien, nos recibían. Hermanos, pero cuando yo me convertí al Señor y cuando acepté que Él era mi Señor y mi Salvador, nadie más me tuvo que recoger, nadie más. ¿Sabe qué empecé a hacer yo cuando tuve un carro? Hacer lo mismo, porque ese es otro problema que veo en la iglesia, que nos estamos quedando esperando que sigan haciendo con nosotros lo mismo que cuando llegamos a la iglesia. No, empiece a actuar como un hijo de Dios, empiece a servir, haga con otros lo que un día hicieron con usted. No se quede esperando más. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, ¿cierto? Hermanos, voy a leer rapidísimo, no sé si el muchacho alcance a poner ahí, pero cuando Pacho nos enseñaba un martes decía que hay tantas cosas para la iglesia, para practicar y para vivir entre nosotros, que nosotros mismos a veces ni lo imaginamos. Cuando usted ve la expresión los unos a los otros, es iglesia. Usted no puede practicar eso, amados los unos a los otros, pero no me congrego. Servidos los unos a los otros, pero no me congrego. No lo puede practicar. Estas son cosas para la vida práctica, real. Hay otra lista que dice que no ofender los unos a los otros. Hay una lista de cosas negativas, pero voy a leer las positivas rápidamente. Juan 13, 34 al 35 dice amarse los unos a los otros. Colosenses 3:13 dice soportar y perdonar los unos a los otros. Gálatas 5:13, servir los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice animar y edificar. Santiago 5:16 dice confesar y orar los unos por los otros. Marcos 9:5 dice estar en paz los unos con los otros. Juan 13:14 dice lavar los pies, servicio los unos a los otros. Juan 15 del 12 y 17 dice amarse. Romanos 12:10 dice que seamos afectuosos los unos a los otros. Romanos 13:48 nuevamente dice amarse los unos a los otros. Romanos 14:13, hay uno negativo ahí, pero la lista es larga, puse uno, no juzgar los unos a los otros. Romanos 15:13 dice aceptarse los unos a los otros. Romanos 15:14 dice amonestarse los unos a los otros. Romanos 16:16 dice salúdense de beso, saludaos con ósculo santo, los unos a los otros. Primera de Corintios 11:33 dice esperarse
los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25, preocuparse los unos por los otros. Gálatas 6:2 dice llevar las cargas los unos de los otros. Efesios 4:2, soportar en amor los unos a los otros. Efesios 4:32, perdonar y ser benignos los unos con los otros. Efesios 5:14 dice que hablen con salmos, con cánticos, con himnos espirituales los unos a los otros. Esto habla del culto, hermanos. Esto habla de la iglesia, esto habla de la práctica. Efesios 5:4 dice, soméntanse los unos a los otros. Filipenses 2:3, prefiéranse el uno al otro. Colosenses 3:5 hay otra negativa aquí, no mentir los unos a los otros. Colosenses 3:16, enseñar y exhortar los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:18, alentaos, alentarse, ¿quiénes? Los unos a los otros. Y primera de Tesalonicenses 5:11 dice edificarse, animarse los unos a los otros. Hebreos 3:13, exhortar los unos a los otros. Primera de Pedro 3:8, unánimes los unos y los otros. Primera de Pedro 4:9 dice hospedarse los unos a los otros. Y primera de Pedro 4:10 habla de los dones. Los dones son para ministrar los ¿qué? Los unos a los otros, hermanos. ¿Entre quiénes? Entre hermanos. Edificarse en amor los unos a los otros, utilizar los dones, lo que Dios le ha dado en beneficio de la iglesia. El Señor nos bendiga, hermanos, el Señor les bendiga. Un poquito enérgico, hermanos, pero estoy convencido que lo que la Biblia dice es la verdad, hermanos. Eso es la verdad. Usted tiene lo más valioso a su lado y es su hermano en Cristo. Pero si usted no es un hijo de Dios, si usted no es una hija de Dios, usted es un enemigo de Él. No vales nada. El verdadero valor lo tenemos cuando llegamos a los pies de Cristo. El Señor bendiga su palabra y el Señor los bendiga. Y si se quieren ir a mojar, se pueden ir.